Bienvenidos a la primera edición de los 50 mejores equipos de la historia del fútbol. Yo soy David Fernández Vinitsky, conmigo, como siempre, el doctor Ítalo Severini. Ítalo, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Una nueva excusa para volver a hablar de fútbol con un amigo y otro entusiasta de sentarse a charlar de fútbol. Así es. Bueno, como estarán notando, empezamos un tema nuevo. Vamos a hacer un ranking eh, de lo que serían los 50 mejores equipos de todos los tiempos de este deporte. eh, Hablando de clubes, vamos a poner el primer asterisco no vamos a hablar de selecciones. Estamos rankeando planteles, equipos a lo largo de toda la historia del fútbol sin referirnos a las selecciones nacionales. Claro, nos circunscribimos solamente a clubes, porque selecciones quizás hacemos un apéndice después y hablamos de las 15 mejores selecciones de la historia o algo así, pero acá solamente vamos a hablar de clubes. Así es. Y como somos nosotros, tenemos que empezar hablando de la metodología que utilizamos. Eh, Pasamos a explicar. Primero, la metodología es muy similar a la que utilizamos para hacer el ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia. Empezamos haciendo una lista larga y fuimos ordenándolos en distintos tiers. El corte siento que fue menos difícil en esta lista de lo que fue en la de los jugadores. Creo que acá había un corte bastante claro, sacando tal vez uno o dos equipos que quedaron afuera. El resto estamos bastante conformes, sin lugar a duda. Es una buena lista, Eh, una buena lista. sí. Y bueno, un par de detalles, para que sepan todos. Lo primero es, que es algo que en lo que hice bastante énfasis yo, es tratar de circunscribir el equipo seleccionado a la menor cantidad de años posibles. La idea no es, sí, tal, no sé, el Manchester United desde el 62 hasta el 72, una década completa. No, la idea es agarrar tal vez un par de temporadas específicas y si se toman más de 2 o 3 años, tiene que ser porque la base del plantel y la idea de juego se mantuvo casi sin modificación. Lo mismo en otros casos donde van a ver que hablamos de un equipo de tan solo un año, una o como mucho 2 temporadas, básicamente porque es lo que duró el proyecto con esa forma. Porque se fue un jugador clave, porque el estilo de juego cambió. Eh, Doy un ejemplo claro, en la mayoría de las listas de este estilo van a encontrar, por ejemplo, a el Boca Juniors del 98 al 2001 mezclado con el Boca del 2003, campeón de Libertadores 2003. Eh, Jugando con dibujos completamente distintos y con un Sí, plantel... el mejor ejemplo es el Manchester de Ferguson. O sea, no existe el Manchester de Ferguson. Son No, claro. un montón de equipos re distintos, con un montón de jugadores distintos, con estilos distintos. Si bien Ferguson es un técnico que no inventó nada en lo que es el fútbol, sí es un técnico que varió los estilos y jugó a diferentes cosas dependiendo del material que tenía. Y no es lo mismo el equipo de me puse de pie para hablar de Paul Scholes, Teddy Sheringham o el equipo de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. Son dos equipos totalmente distintos y los dos son de Ferguson. Sí. No, no, y pueden incluso tener, compartir jugadores, Scholes y Giggs, por ejemplo, pero, pero no es el mismo equipo. No los vamos a considerar como la misma entrada en esta lista. Eso es lo primero. Después, para ordenarlos, nos enfocamos principalmente en los logros, como con los jugadores, más importante aún en equipos que en jugadores, porque un jugador siempre uno puede agarrarse de los compañeros, el técnico, las circunstancias. En los clubes eso es un poco más difícil. Estamos hablando de los mejores equipos de la historia, tienen que haber ganado algo, y cuanto más importante es lo que ganaron, bueno, más peso va a tener en esta lista. Va a haber muy contadas excepciones de equipos a los que tal vez le falte un trofeo de alto calibre, pero bueno, hay razones de sobra por las que están incluidos. Estos otros factores son, por ejemplo, estilo de juego, qué tanto nos guste el estilo de juego y qué tan efectivo sea, y qué tanto influyó también a lo largo de la historia del fútbol. O sea, de vuelta, esto es un podcast de fútbol, es un podcast de historia, y la idea también es ir contando poco a poco, salteando de un lado a otro, la historia de este deporte. Sí, nos gustan mucho también las narrativas, la huella que dejan esos equipos en el colectivo, ¿no? O sea, es qué nos dejan al hincha de fútbol, a las personas que ven este deporte,
de significativo a la hora del recuerdo. O sea, que vos te puedas juntar con un amigo o con una amiga a hablar de fútbol y recordar un equipo es clave a la hora de analizar el impacto que tiene un equipo en la historia del fútbol, ¿no? Claro, y el último tiebreaker que usamos en varias ocasiones es ¿quién pensamos que hubiera ganado en un partido directo de eliminación entre ambos equipos? Esto tal vez fue un poco trampa en algunos casos, pero también está muy relacionado directamente a la forma que tenemos de ver el deporte. Y en algunos casos, bueno, hubo cruces directos entre muchos de estos equipos y eso nos facilitó bastante la tarea. Claro. Hay grandes épocas del deporte, del fútbol, en el cual hubo grandes equipos de época que chocaron entre ellos y esos equipos son los que quizás quedan más marcados en este ranking. Hay épocas en las cuales hay grandes equipos muy dominantes que dejan a todos atrás y hay épocas en las cuales no hay un equipo indiscutido que gobierne toda la era. Y eso a lo largo del podcast se va a notar. O sea, los equipos que fueron los grandes dominantes de determinadas eras son los que más altos están en el ranking. Exactamente. Bien, y al final del día, de nuevo, esto es una excusa para hablar de las cosas que nos gustan, que son el fútbol, la historia y el gran entretenimiento masculino de mencionar un futbolista y decir, ¿te acordás de? Esto nos va a permitir también un poco jugar con eso, algo que el podcast anterior tal vez nos limitaba, ya que nos circunscribíamos solamente a un jugador por momento. Y al mejor jugador, o sea, jugadores perfectos, casi todos claro. En la lista, en los cuales nos dejaba muy poco para poder jugar con esa nostalgia de me gustaba ese jugador. No, claro, y además no nos permitía hablar tanto de muchas veces de jugadores de rol, jugadores de culto, que ya vamos a estar mencionando, y teníamos que hablar de mega cracks. Y como ya nos hicieron notar varias veces, hay un punto en el que nos quedamos sin adjetivos para describirlos, y bueno, es así. Por algo estamos grabando sobre fútbol y no somos escritores. Exactamente. Bien, si te parece bien, comenzamos con el puesto 50. No sé si querés mencionar alguno de los que quedaron afuera. ¿Cuál es el corte más difícil que te costó? ¿O arrancamos directo con la lista y lo dejamos eso para un bonus track? Arrancamos con la lista y en un bonus track los charlamos porque probablemente la gente nos putee por equipos que faltan y eso puede ser un disparador para hablar después. Perfecto. Arrancamos con un equipo por el que creo que hay mucha gente que nos va a putear, pero cuanto uno más indaga sobre él, menos razones tiene para hacerlo. Estamos hablando del Millonarios de Bogotá, del 49 al 53. Estamos hablando de un equipo que fue tetracampeón colombiano, campeón de la Copa de Colombia y campeón del Mundialito de Clubes del año 53, que formaba con Cosi al arco, Pini Venegas de defensores, Ramírez, el paraguayo Ramírez, Pipo Rossi y Soria en el medio, Pedernera, vamos a decirlo en orden, Castillo, Pedernera, Di Stefano, Báez y Mourín en la delantera. Dirigidos por Adolfo Pedernera. Bueno, empecemos hablando, ¿por qué empezamos con un equipo colombiano, Ítalo? El equipo colombiano en cuestión es quizás el máximo referente de la época dorada del fútbol colombiano, ¿no? El dorado, justamente. Es un equipo que se transformó en una potencia mundial del fútbol, como bien hablaba David recién, ganó el mundialito, la pequeña Copa Mundial de Clubes del año 53, habiendo salido segundo del Real Madrid en el 52 de esta Copa, siendo un equipo que aparte tenía una impronta de juego que maravillaba a propios y extraños, que derrotó al Madrid en una ocasión y empató 2 veces después también con el Real Madrid que dominaría Europa luego, y aparte de forma muy, muy dominante en los amistosos jugados tanto contra River, al cual le ganó 5-1 un amistoso a un equipo de River muy potente, 4-1 en Flamengo que venía invicto hacía 3 años. Estamos hablando de un equipo que tenía el mejor jugador del mundo de ese momento, sí, que era Don Adolfo, a Stefano, y también tenía a Pedernera, que son 2 jugadores del top 100 de jugadores históricos que teníamos con David. Uh-huh. Y también tenía a Pipo Rossi, que es un emblema del fútbol argentino de la década del 40. Sí, a ver, tenía el mejor jugador de ese momento del mundo,
lejos. Tenía al mejor jugador, o tal vez el mejor jugador de la década pasada en Pedernera, y tenía el motor del que probablemente antes de irse era el mejor equipo del mundo, que era la maquinita de River, que es Pipo Rossi. O Claro, sea, claro, básicamente claro. decidieron, no sé si querés contar la historia, de que decidieron pasarse. No, eh, no, contala vos, que desde el punto de vista histórico vos sos muchísimo mejor que yo para contar cosas. no, no, la idea es simplificarlo. Básicamente, este equipo se logra construir porque los colombianos en esa época con bastante dinero deciden pasarse y perdonen el francés, pasarse por el forro de las pelotas todas las reglas de la FIFA y se ponen a contratar jugadores que estaban bajo contrato en otros países. La FIFA los sanciona a todos. De hecho, si no me equivoco, el torneo colombiano en ese momento no forma parte de la Federación Internacional de Fútbol. Los echan, sí. Exacto. Y que es la razón por la que, bueno, todo el pase de Di Stéfano a España va a ser bastante complicado en muchos aspectos. De esto ya hablamos anteriormente. Pero esto también les permite, en una época en la que los jugadores estaban muy atados a los clubes contractualmente, no tenían mucha posibilidad de elegir, no tenían mucha agencia a la hora de elegir dónde iban a jugar una vez que estaban contratados, les permite armar una especie de Dream Team, como bien decíamos, acá en Argentina, la mejor liga del planeta en ese momento, y se llevan, bueno, básicamente un combinado de estrellas, porque no estamos hablando solamente de Pedernera, Pipo Rossi y Di Stéfano, sino que estamos hablando de Cosi, que era el arquero de Platense, que era un excelente arquero. Se llevan a Raúl Pini de Nacional de Uruguay, varios jugadores de Mendoza, como José Alfredo Castillo, se llevan a, bueno, Carballo. Reinaldo, claro, Carballo, ahí está. Después se llevan de Platense también a Antonio Báez, que había sido suplente en la maquinita de River, a Mourín, que viene de Independiente, o sea, que había estado en Independiente muchos años y luego había estado en Gimnasia de La Plata. Eh, Nada, agarran y se llevan mucho de lo mejor que había en el fútbol argentino en ese momento. Sí, eso es Millonarios, pero aparte de Deportivo Caldas, Boca Juniors de Cali, Sí. y Independiente de Medellín y Deportivo Cali. Deportivo Cali se lleva a casi todos los campeones del mundo del 50 de Uruguay. Se lleva a 6 campeones del mundo de Uruguay. Independiente de Medellín se lleva a varios brasileros. Boca Juniors de Cali también se lleva un montón de jugadores de la Liga Argentina, que hagamos hagamos un gran paréntesis. La Liga Argentina en el 48 sufre una gran huelga, que la hablamos cuando hablamos del episodio de Di Stéfano. No solamente Don Alfredo se va en ese momento, sino que se van un montón de equipos, un montón de jugadores de un montón de equipos. Y del fútbol argentino son un montón de jugadores, a Santa Fe, a Junior, a Boca, a Juniors de Cali, a todos esos equipos, Deportivo Caldas, que era fortísimo, que después se transforma en 11 Caldas. Se dan un montón de jugadores, o sea, era una liga fortísima la liga colombiana, no solamente Millonarios, que era el equipo más poderoso de ese momento. Y bueno, es también un poco, así como decís, es la edad de oro del fútbol colombiano en cuanto a fútbol local, también es un poco la raíz del fútbol colombiano como lo conocemos hoy. De vuelta, no por nada Valderrama le decían el pibe, como jugaba. Y bueno, en el libro El fútbol a sol y sombra, Galeano habla del 5-0 de Colombia-Argentina en el 93 como el parricidio, el hijo matando al padre. Y Claro. se refiere justamente a esta época en la que los mejores jugadores del Río de la Plata fueron a Colombia básicamente a explicar cómo se jugaba el fútbol en ese momento. No, no, sí, es tal cual, aparte. Había jugadores en esa época muy, muy, muy potentes. Estaba Casimiro Ábalos, que era un jugador paraguayo, que era una bestia total del fútbol, que había jugado en los Andes en Argentina y había sido goleador acá. Había metido 20 goles en una liga en Los Ángeles y en Lanús. Estaba lleno de jugadores muy, muy renombrados del fútbol argentino que se fueron a jugar allá, y el Ballet Azul fue una cosa increíble por lo que jugaba al fútbol. La esencia de Pedernera estaba totalmente implícita en este estilo de juego. Si bien la figura claramente era Di Stéfano, el estilo de Pedernera estaba escrito en el ADN de este equipo. Era un equipo que jugaba la pelota de forma ofensiva, con muchos jugadores pisando el área rival, pero muy dinámico también para la época. Y en España, cuando fueron a jugar contra el Real Madrid, le ganaron 4-2 en el 50 aniversario del Real Madrid. Don Adolfo les pegó un baile bárbaro, porque ese partido, si bien termina 4-2, iba ganando 4-0 el Millonarios, y bajó un montón la máquina para no meterle 7, 8 goles, que ese día
no los podían ni agarrar de ningún lado. Sí, ese es el partido de Bernabéu diciendo, tráigame ese argentino. Sí. Para el que por ahí cuestione esta elección, recordemos que Millonarios, yo tengo anotados acá los equipos que le ganó. Le ganó a River, a San Lorenzo, a Independiente y a Racing, a Flamengo, a Gremio, a Corinthians y a Botafogo, a Colo-Colo de Chile, que en esa época tenía un equipo muy fuerte. Le ganó a Peñarol de Uruguay. Y después le ganó al Rapid Viena de Austria, al Everton de Inglaterra, al Spartak de Moscú y al Real Madrid en el Bernabéu. O sea, es un equipo súper, súper potente. Sí, sí, está probado en enfrentamientos directos contra muchos de los grandes equipos de su época. Y bueno, en la liga local la domina directamente durante Sí. esos 4 años. Pierde No un sé si solo quieres. campeonato contra el Deportivo Ujú. Caldas de Manizales y después gana a los otros con una diferencia de gol abrumadora. O sea, en el momento en el cual asume la dirección técnica Pedernera, porque Pedernera primero lleva a un técnico, después él es jugador y técnico Ujú. al mismo tiempo, hay una liga que ganan, pierden solamente 2 partidos y terminan con 96 goles a favor, de diferencia de gol, perdón. 96 goles de diferencia de gol. Habían metido como 116 y habían recibido solamente 20, una cosa así, una cosa totalmente exageradamente buena. No sé si es el momento de hablar de Pipo Rossi o si lo dejamos para otro episodio. Ya vamos a tener oportunidad también. Sí, 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 vamos a tener. Parte de la historia muy interesante de esta época es que el presidente de Millonarios, cuando arranca toda esta moda de traer jugadores argentinos, era una persona de apellido Afanador, lo cual me da mucha confianza en todo este proyecto que tenía Millonarios de fondo. Sí, sí, de dudosa legalidad en todo sentido. No caigamos en los lugares comunes. El dinero del lavado todavía, el narcotráfico no estaba desarrollado como lo vamos a conocer más adelante en la Colombia de finales de los 70 y los 80. Así que no. No venía por ahí. Claro, la ilegalidad venía por otro lado. Sí, sí, es un proyecto de fútbol que la verdad en Colombia no estaba masificado el fútbol y este equipo fue la excusa ideal para que se popularice el deporte dentro del país cafetero. No, claro, a ver, como negocio el fútbol funciona en todos lados. Acá lo que hicieron básicamente es eso, no hacer caso a ninguna de las legislaciones de la FIFA, lo que les permitió llevar a los mejores jugadores del mundo, porque no tenían que negociar con nadie que no fuera el jugador. Todo el dinero Y iba al era, jugador y era directamente. buenísimo porque la mayoría de los jugadores no tenían un contrato anual. Era semana por semana, arreglaban un contrato nuevo con el presidente. ¿No? Él es muy turbio por donde se lo mire y bueno, por eso muchos jugadores terminaron volviendo a Argentina después. Bien, continuamos entonces con el puesto número 49. Vamos a hablar de un equipo que fue bicampeón de la República Federal Socialista de Yugoslavia, fue campeón europeo, intercontinental y campeón de la Copa de Yugoslavia. Estamos hablando del Estrella Roja del 89 al 91, un equipo dirigido primero por Ljubko Petrovic y luego por Vladika Popovic, que formaba con Stojanovic en el arco, de quien ya vamos a hablar bastante, con Velodedici, perdón, Velodedici, el rumano, Sí, Marovic y Naidovski de stoppers, Samanadzovic con Sinisa Mihailovic, Jugovic, Vinic con Prosinecki de enganche, Pancev y Savicevic. un gran proyecto de club, como una organización increíble, ¿no? Porque en el 86 se proponen ser el mejor equipo de Europa y de hecho lo logran. Es Sí. un proyecto muy serio que tenían en ese momento que, bueno, se vio apoyado en una gran generación del fútbol yugoslavo que brillan en el Mundial Sub-20 y después son todos jugadores con una dilatadísima y reconocida carrera. Sí, sí, son todos jugadores que van a pasar por varios grandes de Europa. Y el proyecto este que vos mencionás arranca principalmente con la llegada de Miodrag Velodedici, el líbero Sí, del Steaua Bucarest. O sea, sí, básicamente la ese Estrella libro, Roja. ese Sí, libro tenía origen serbio. sí. Si bien era rumano y había jugado en el Steaua, que había sido campeón de Europa y subcampeón del mundo, ese jugador rumano era el único extranjero, entre comillas, si bien él siempre había querido jugar en Serbia, que era el país de origen de sus padres, pero un equipazo porque primero desde el punto de vista técnico, uno de los equipos más refinados técnicamente que se ha visto en Europa, el Europa pre-Bosman, que es como la tenemos que vivir quizás, y uno de los grandes campeones olvidados de la Copa de Campeones, ¿no? Sí, pero bueno, marca un poco su llegada.
las aspiraciones de grandeza que tenía esta Estrella Roja, que se van a concretar en el año 1991 con la consecución de la Copa Europea de Campeones, y que lamentablemente por cuestiones fuera de su control va a quedar trunco rápidamente ese proyecto. Es un equipo que el material fílmico que tenemos es casi siempre de la Copa de Campeones, ¿no? Que eran ahí en los últimos años de formato de Copa de Campeones. Un equipo muy ofensivo, con un gran talento por las bandas, que podía jugar tanto 4-2-3-1 como con 3 defensores y 2 carrileros, que tenía un muy buen pie en el medio, era una cosa de locos. Lo que jugaba Prosinecki, y Mihailovic y Jugovic, que Jugovic de hecho tiene un nombre de jugón ya, ¿viste? Se va Jugovic, no podés no jugar bien al fútbol. Y tenían una técnica refinadísima y físicamente eran muy superiores al resto. Hablamos de una época que no estaba como muy claro todo el tema del antidoping y por ahí algunas partes se salteaban. Y Savicevic era uno de esos winners que no se consiguen más, ¿no? De jugar súper profundo, súper técnico también, con una lectura del espacio muy importante. Y bueno, Pancev era de esos jugadores que por ahí la tenía que empujar, básicamente. No era un 9 con muchos recursos, pero era un jugadorazo también. No, pero tenía forma de sacar el remate más o menos en cualquier posición, y lo mejor que hacía, sí, es verdad, era ubicarse y leer bien el juego para recibir de parte de los monstruos que tenía atrás, como bien decís vos. Bueno, creo que podemos ir por distintas partes, tenemos mucho de qué hablar Sí. con el Estrella Roja, básicamente, porque la mayoría de estos jugadores los vimos luego durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de un equipo muy joven. Acá. También, por supuesto, especialmente entre nosotros. Un equipo con un promedio de edad muy bajo, en una época de la Liga Yugoslava en la que, recordemos, había equipos como estaba el Dinamo Zagreb con Boban y Davor Šuker, estaba el Hajduk Split que tenía Alen Boksic y tenía a Robert Jarni. Ahora estoy tratando de pensar quién estaba en el Partizan en esa época, pero no, eran realmente equipazos. Y no mencionamos, perdón, uno que podemos hacer un breve paréntesis, la temporada anterior a conseguir la Copa Europea de Campeones, si no me equivoco, se va al Marsella justamente, con quien van a jugar la final, Dragan Stojkovic. Claro, sí, que es suplente en la final. Exacto, sí, bueno, así le fue, ¿no? Al Marsella. Sí. Stojkovic, que era otro jugador espectacular y que venía siendo titular y figura en esta Estrella Roja, un poco más experimentado que la mayoría de los jugadores que quedan. Nada, vayamos por parte, hablamos ya de Velodedici. No sé si, a ver, Jugovic, lo podemos empezar con él, que es un jugador que después va a tener una carrera extendidísima en una de las mejores épocas del calcio. Sí, jugadorazo. De la defensa, lo de Velodedici es el jugador era una salida de pelota muy limpia que ya permitía activar todo ese circuito de juego que tenía el Estrella Roja en el medio, porque bueno, los líberos, como ya lo hablamos muchas veces en los capítulos de los jugadores, eran ese nexo entre la salida de la pelota, lo que hoy en día hace mucho el 5, y después en el medio, tanto con Prosinecki como con Jugovic, como Mihailovic, que tenían muy buena pegada a todos, la pelota circulaba muy rápido. Vos de los otros defensores tenés algo así como alguno que te guste mucho de los otros jugadores. Estaba el bosnio que jugaba de 4, que era rapidísimo, que era, no me va a salir Marovic. No. Sananovcic. Sí. Sí, pasa que depende de los partidos, tienen formaciones distintas. Vos decís el 4, el que usaba la camiseta 4, porque no sé si jugaba de lateral derecho. Creo que muchos partidos juegan con... ¿Jugaba de stopper o jugaba de lateral volante también? Claro, generalmente yo los tenía como jugando con líbero y 3 stoppers, como era la formación de la época, la estándar. Sí, tenían, pero era un equipo bastante dúctil en ese sentido, se movían bastante por todos lados. Pero sí, Sabrazovic era uno de los 3 stoppers básicamente, o dependiendo de la circunstancia, como bien mencionabas. Pero fuera del rumano, la defensa era, una defensa muy de esa época. De vuelta, no había palomas que soltar, porque para eso estaba el medio campo, que era una bestialidad. Los 4 tipos que estaban en el medio campo, incluso hasta Vinic, que estaba bastante bien. Pero bueno, vamos a hablar tenemos que hablar de los 3 de arriba, básicamente, del enganche y los 2 puntas. Empezamos con Prosiquito, hablamos de Prosinecki.
Sí, un jugador un gran what if, ¿no? ¿Vos qué pensás? Tenía para ser mucho Y mejor todavía, porque su paso por el Real Madrid le caga la carrera para mí. sí, a ver, 50-50. Primero, creo que es Prosinecki, pero vamos a decirle Prosinecki porque nos criamos mirando fútbol español en los 90. Así le El decía tema, Araujo, así que está bien. claro, exacto, sí que listo, lo siento mucho, estamos marcados. El tema con Prosinecki es que por un lado, sí, entre la presión de jugar en el Madrid, en una época en la que de la mano de enfrente tenías una planadora de fútbol y las lesiones lo condicionaron mucho. Sí, Pero al mismo tiempo, todo lo que siempre se dijo en España es que no era precisamente el ser más profesional que se hayan encontrado en un plantel. Así que bueno, nada, lo que pasa con Prosinecki es bastante similar, con mucho menos éxito a lo largo de su carrera. No sé, considerando lo que fue esta temporada, en realidad no lo sé. Pero es bastante similar a lo que pasa con Jorge Hay en sí, España. sí, sí, Es un sí. tipo que cada vez que juega en un equipo, en un club sin tanta presión, un poco más chico, entre comillas, esplendió. Y bueno, Javi incluso gana la Copa UEFA con el Galatasaray. Pero bueno, con el Barcelona y con el Real Madrid hace sapo. Más allá de Mal, que deja unos highlights increíbles, la realidad es que no da la talla. Mientras que en el para Galatasaray en nada. la selección rinde muchísimo. Con Prosinecki pasa algo parecido. Tiene este momento en la Estrella Roja, en el Oviedo juega muy bien y después en la selección croata tiene un gran momento, pero en el Real Madrid y el Barcelona realmente es un desastre. Y Sí, 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 físicamente, no. a Daba mitad de los muchísimas 90 ventajas. ya está totalmente. Wash, mal. Sí, Washman. Eh, la historia de Prosinecki es buenísima, básicamente porque primero es uno de los primeros Wonder Boys, Wonder Kids yugoslavos de esa Sí, época, total. eh, al punto que, tengo un par de anécdotas ahí, hay una que es cuando va a jugar el Mundial Juvenil de Chile, ¿no? Sí, Con Yugoslavia, que termina ganando Yugoslavia, la FIFA lo termina sancionando en un momento porque el Estrella Roja pide que se vuelva en la mitad del torneo porque tenían que jugar, no me acuerdo qué partido, creo que contra el Brujas o un partido europeo. Y básicamente decían, no, bueno, sin Prosinecki no podemos. O claro. sea, estamos hablando de un pibe que está jugando el sub-20 y que un equipo que eventualmente va a ser campeón europeo hacía todo lo posible para llevárselo eh, porque lo necesitaban sí o sí para un cruce. Ahora que lo pienso, vamos a tener esta misma situación hablando de otro equipo Sí, más adelante. sí, 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 sí. Bueno, no importa, se queda, terminan saliendo campeones. Sí, sí, Es un porque jugador. interviene directamente Joao Belange. O sea, Sí, dijo, no, este nene se queda acá. exactamente. ¿Y la historia de cómo llega a la Estrella Roja, la conoces? Yo la conozco, pero contala vos porque él viene del Dinamo de Zagreb. Viene el Dinamo Zagreb, el equipo más grande, me duele decirlo, pero bueno, sí, sí, es el equipo más importante, con más recursos que hay en lo que era la República de Croacia, la República Federal Socialista de Croacia en ese momento. Y el padre, porque bueno, no es algo nuevo, las cosas que podemos ver hoy El en el padre que fútbol, no no sé se cómo inventó se nada. pronunciará originalmente, pero si uno lo pronuncia medio en argentino se llama duro. Sí, duro, Espectacular. exacto. Así que sí, creo que es Duro, sería, Sí, pero sí, sí. pero queda mejor si digo duro. Nada, duro, pero sí, duro, pero sin X. Algo que también lo va a describir al hijo probablemente después más adelante. Empieza a hacer quilombo porque quiere que le paguen más al hijo, tratan 80 millones de veces de renovar el contrato al pibe y básicamente queda libre, sin contrato y sin que nadie lo sepa. Y un día el padre se acerca ¿cómo es? Se acerca, no me acuerdo si era el presidente, un scout del Estrella Roja, le dice, che, mirá, no quieren probarlo a mi hijo. Y dicen, sí, bueno, no, está bien, si pasás por el grado, sí, obviamente, ya lo conocían. Lo llevan, 18 te hacen años la ahí. prueba, claro, hacen la prueba y obviamente, La no, rompe. sí, bueno, buenísimo, le dicen. Así que nada, bueno, no sé, después hablamos de él con quién, no sé qué. Y hablan con el scout, los del Estrella Roja, le dice, ¿y cuánto costaría contratarlo al pibe? Y dice, no, es gratis, está libre. Y lo firmaron en el momento, fue onda la servilleta de Messi. De Messi, Fueron sí, sí. directamente a buscarlo para firmar el contrato en el momento. Un jugador bestial, con una pegada increíble, un enganche espectacular. Vamos a hablar de Y pegadas. bueno, pero que también tenía, más allá de que no tenía los recursos físicos de otros Físicos. jugadores, en esa época todavía era un volante que aportaba un poco más, no era un enganche displicente
como lo vamos a ver mucho más adelante. Era un tipo dentro de todo que por lo menos formaba parte del esquema. Es algo que también va a pasar en la selección croata, al Sí. menos hasta el 98. Sí, en la selección croata como que fue más constante que en su carrera en clubes. Tiene esa ventaja, pero después en el 98 lo dejan colgado, ¿no? Lo dejan colgado, no, casi ni juega. Sí. Bueno, tampoco está en su mejor momento, pero sí, Es que su mejor en momento ese fue momento. este torneo que estamos hablando ahora, sí, fue en el 91. Exactamente. Sí. Siguiendo el mediocampo, tenemos Hablando que de hablar pegadas, ahí hablando de pegadas, ahí está, ese era el camino que estabas tratando de seguir. Yo cuando dijiste, bueno, ya hablamos de duro y dijiste, hablando de pegadas, estaba pensando en otra cosa. mirá, podía ser también, Eh, pero no. Está hay hablando de la mejor pegada de este capítulo. sí, un descubrimiento increíble que es Enisa Mihailovic Dios mío, qué en el jugador. mediocampo, un jugador increíble, una de las mejores pegadas que De la historia. se haya visto en un campo de fútbol de la Sí. historia. O sea, es un tipo que haber extendido 4 años su carrera profesional solamente por la pegada, que acá juega de De un 5. volante completo, bajando, acoplándose a la defensa, subiendo, repartiendo juego. También, tal vez su mejor momento también como jugador de su carrera. Más completo, por lo menos. Luego se va a reconvertir en Italia, pero no, un jugador increíble. Sí, sí, sí. Una historia bastante, bastante divertida también porque es hijo de un bosnio serbio y una madre croata, entonces acá hay todo un quilombo con toda su juventud también. Lo meten preso al padre y al tío, hay quilombos por todos lados en su crecimiento, como ven yugoslavo. Así que a mí, más allá de la pegada de Sinisa, también está la personalidad, ¿no? Un jugador con muchísima, muchísima capacidad de ser el capanga en cada lugar donde está, ¿no? Sí, malo, un tipo malo. Sí, sí, O sea, fascista, mala malo. leche. Sí, sí, sí. Sí, un tipo, una horrible, horrible persona, pero de esas que crees adentro de una cancha de fútbol jugando de tu lado. Obvio, sí, más vale. Sí, sí, sí. Nada, un descubrimiento increíble, que le da, bueno, incluso le da mucho más equilibrio que Stojkovic, que creo que estaba jugando por ese lado. No, Claro. no era por la izquierda, pero bueno, no importa. No importa, era el otro volante extremo ofensivo que paraban antes. Y bueno, después pasamos a los delanteros. La delantera, la dupla era increíble. Esta dupla clásica de 9 de área y segundo delantero ultra talentoso Sí. de manual. Sí, aparte, bueno, Savicevic, que para mí era uno de los mejores jugadores de la década del 90, creo yo, en general, Sí. no solamente por esto, sino por su carrera después en el Milan. Ujú. Un tipo súper talentoso, ¿no? O aparte un físico privilegiado, porque era fortísimo, un tren superior fortísimo, aparte de la capacidad de centrar y de definir él también, ¿no? Porque tenía una pegada bárbara. Sí. Todos tenían una pegada bárbara. Y un jugador que surge del futsal, Savicevic. Entonces tenía esa gambeta y esa capacidad de repeticizar en pocos espacios que le permitía tener esa calidad extra, quizás, ¿no? Sí, hay toda una época en los 90 en los que se habla del fútbol de los Balcanes como la Sudamérica de Europa. Exacto. Y Savicevic es uno de los más máximos exponentes de esto. Tiene esa gambeta corta, la pisada, la posibilidad de hacer cualquier cosa con la pelota. Una pegada espectacular. Bueno, la capacidad de asistir, porque Panzer se va a hacer una panzada. Justamente, Just- Panzer creo que en la Liga del 91, de que salen campeones tanto de Liga como de la Copa Europa, Ujú. Panzer mete 34 goles en la Liga esa. Sí, Y casi todos goles así. es botín de oro ese año, en el 91. Y le permite meter un montón de goles, la capacidad de sacarse jugadores encima de este crack, ¿no? Bueno, en el año 91 los dos terminan segundos en la votación de Balón de Oro. Sí, 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 sí. Es O que yo creo sea, que si uno de ellos no era tan bueno, el otro salía Balón de Oro. sí, claramente. En Pues realidad, son muy probablemente. dominantes en Europa. Mm, sí. No, la temporada de Panzer es increíble y de vuelta un tipo que leía muy bien el juego, se acomodaba muy bien para definir, eh, más allá de que no fuera un súper talentoso como todos estos tipos que estábamos mencionando antes. Y un tipo al que está un poco olvidado respecto a muchos de estos otros jugadores de culto por el hecho de que no tuvo una continuación muy buena en su carrera.
No lo culpo No, a él, fue. culpo al Inter. Sí, el Inter de los 90, sí, como. Exacto, que se como comió, se deglutió una generación de jugadores. sí, igual él era el más grande de ese equipo, en Sí. edad. Tiene mucha cara de haber sido criminal de guerra, también en la guerra de los Balcanes, creo que es el que más cara de todos esos, de los otros jugadores tiene. Y él había jugado muchos años antes en el Vardar de Yugoslavia, tiene una carrera, es el club que más tiempo juega, de hecho, Ujú. antes de llegar a la Estrella Roja. Y él después se va a jugar a Macedonia, en la cual con poco éxito también, ¿no? En la selección. Él era macedonio. Sí. Igualmente se va con 27 años al Inter, o sea, no era No, un no tipo estaba por grande. Prime, no. Solamente pasa Fue que el Inter. pasa que el resto de los jugadores de esta Estrella Roja eran extremadamente jóvenes. Sí. Eh, eh, ah, Este equipo no era un equipo perfecto, y ahí vamos, no, faltan un iba a montón de decir equipos, eso. Podemos porque hablar tenía un de cosas, arquero que era un hijo de remil puta, el arquero este. iba a decir, podemos hablar de cosas Eh, poco gratas. ¿Querés hablar de los genocidios en Bosnia o querés hablar de Stojanovic? Yo no puedo creer, en la Copa Europa yo estuve viendo todos los partidos para recordar, porque si bien uno en su infancia quizás los veía, no era tan fácil ver partidos de la Estrella Roja. En todas las fases, Stojanovic se come un gol, pero goles estúpidos encima, es increíble, ¿no? Un jugador de los peores jugadores que he visto en mucho tiempo, de los peores arqueros que vi en esta lista, en este bloque de 5 equipos que vamos a ver hoy. Hay otro arquero que quizás es peor, pero a este nivel. Sí, yo creo que sí, pero sí, salen campeones a pesar de Stojanovic, Claro, sí, tal cual. no por él. Tal cual. Bueno, hay un detalle espectacular. Se supone la final de esa Champions. Hablamos un poco de, si querés, del camino que hacen esa Copa Europa. Realmente se llevan puesto a un montón de equipos. Sí, Le ganan al Rangers en el Maracaná. Recordemos que el estadio de la Estrella Roja le dicen en el Maracaná, con Coca. espacio para 75.000 espectadores. Previo al Rangers, Graham Souness, que era el técnico del Qué, Rangers, qué hombre. manda a su asistente a escoutear a la Estrella Roja en un partido de Yugoslavia. El reporte solamente dice, estamos cogidos. Sí. Y tal cual, pierden 3-0 en el Maracaná. Es que encima, contra el Grasshopper, que juega en la primera ronda, era el equipo de. Ay, se me fue, lo tengo anotado acá. Del técnico suizo este que ganó todo también. O sea, juegan contra todos equipos de grandes técnicos, y que era el campeón de la liga ahí. Ay, ¿cómo se me hizo? Una laguna ahí. Porque era un equipazo encima. Gana la liga con. Ya me va a salir el nombre del Hitfield. técnico. Sí, con Omar Hitfield, que es un crack. Bueno, muy parecido al técnico que vamos a hablar dentro de un ratito. Esos técnicos Sí. muy defensivos y con mucha calidad a la hora de plantear equipos competitivos. Y después también terminan ganando, le terminan ganando al. eh, Tienen suerte en todas las rondas, pero bueno, juegan en Bari la final, que es increíble, ¿no? Porque No, bueno, antes le ganan literalmente es una continuación del Mundial 90. Claro, le ganan al Bayern Múnich, un Bayern espectacular también. Sí, 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 sí. Presionando mucho, era un equipo que presionaba bastante, o sea, se notaba mucho que aprovechaban bastante la juventud de los jugadores, porque para la época, yo no sé si sería influencia del Milan de Sacchi o qué, pero apretaban bastante. Sí, sí. Eh, Si lo queremos comparar con algún equipo moderno a jugaba medio parecido siempre con todas las licencias que se puede tomar por la época y eso, muy parecido al Liverpool de Klopp, un equipo sí, así, de, sí, de, sí. esas, de esa dinámica, con un jugador muy talentoso y hábil por el costado, como podía ser Salah o Savicevic, y con un 9 por ahí un poco más definido. Sí, 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 y siempre buscando eso, presionar y repartir juego rápido, con todos estos tipos de buen pie. Sí, Eh, y como bien decías, bueno, llega a la final con un Olympique de Marsella, un equipazo sí, de esa época que va a salir campeón luego al año también 7. de la Champions al año siguiente, que tiene, bueno, se había llevado a una de las figuras de la Estrella Roja del año anterior, como bien mencionamos, y hay un detalle que yo no conocía, que es el Estrella Roja sale a buscar los penales desde el minuto 1, Sí, a pesar de que, bueno, todos los jugadores tenían 21, 22 años,
Y el Y lo que arquero no era sabía, horrible. la razón, claro, pero la razón de esto era porque al parecer en esa época en la Liga Yugoslava los empates se definían por penales, como en una época, Claro. una temporada en Argentina. Sí, sí, Entonces sí, sí. estaban todos acostumbradísimos a definir por penales constantemente. Y aparte las pegadas que tenían, ¿no? Porque eran todos No, jugadores. claro. Bueno, pero igual también el belga que era el técnico, el belga y el verga que era el técnico de Marsella en ese momento, que era Weitals, dejó en el banco a Tiganá y a Stojkovic en la final. Sí, 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 no, es inexplicable, son dos de los mejores jugadores de Marsella. Así les fue. Lo de Stojkovic principalmente no tiene mucho sentido. Y Eh, Tiganá también era jugadazo. sí, pero Tigana creo que ya estaba un poco más, estaba por ahí un poco más centrado en años. Ahí lo puedo entender un poco más. Pero Stojkovic creo que tenía 25 años, era Peak Dragon. Sí, sí. Eh, Una vergüenza. Bueno, y el no, que erra el penal en esa final es un jugadorazo, que es Amorós, que era el segundo mejor jugador de ese equipo, mm. ya estaba viejo también. Una lástima. Sí, hay un tipo ahí del que no hablamos en el podcast anterior, no vamos a hablar en este por ahora, por un tiempo, que Jean-Pierre Papin. Ah, Un perdón, sí jugadorazo. vamos a hablar de Jean-Pierre Papin. Vamos a hablar Sí, de sí, un vamos equipo a con ver. Jean-Pierre Papin. No Sí, dije sí. nada, lo dejamos para entonces. Gran jugador, gran Sí, jugador. sí, 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 sí. Y bueno, creo que no nos queda nada por mencionar de este equipo. Creo que Eh, no. no solamente llorar por lo que no fue, de vuelta, podría estar mucho más alto de no ser Sí. porque pasaron cosas. Este no es un podcast de geopolítica, pero bueno, solo digamos que el país dejó de existir. El país Eh, Asociación Civil. sí, 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 República Federal Socialista de Yugoslavia, Asociación Civil ha dejado de existir. Y nada, es lo que es. Pero Un gran what if toda esta selección, todo este equipo y esa sí, selección. probablemente no hubieran podido, ninguno de estos equipos yugoslavos hubiera podido mantener a los jugadores, así como ya dijimos que Stoichkov se ha ido a Francia, todos iban a terminar marchándose, que es lo que va a terminar pasando, pero bueno, mucha más rapidez. Sí. Pero bueno, Pero había llega hasta jugadores este año. que no querían irse. Si bien muchos iban a ir igual, muchos dicen que no se hubieran ido de Yugoslavia si no pasaba lo que pasó. No, y además está decir que al año siguiente Yugoslavia estaba clasificada para jugar la Eurocopa, que no puede ir, que es la que termina ganando Dinamarca reemplazándola. Sí. No puede ir, digo, está sancionada por estar en guerra civil. Y nada, es uno de los más grandes what ifs de la historia del fútbol, es justamente qué hubiera pasado en la década del 90 si Yugoslavia no se desintegraba. Mm, sí, tal Eh, cual. Especialmente viendo los monstruos que jugaban para lo que después fueron Croacia Serbia y y Yugoslavia. Montenegro, básicamente, claro, la falsa República de Yugoslavia, y lo que fueron, claro, principalmente Croacia, que termina saliendo tercero en su primer mundial en el 98. Sí, Bien, avanzamos. sí. Entonces, vamos a hablar, madre mía, vamos a hablar en el puesto 48 de un equipo que, digamos, bueno, ganador de 2 Premier Leagues, 3 copas en Inglaterra, y el primer ganador de una el primer ganador de una liga inglesa invicto de la era moderna. O sea, si no me equivoco, desde Preston el North siglo End, XIX. desde el ¿Cómo? Preston Desde North End del 1889 al equipo este que vas a decir a continuación. Bien, estamos hablando del Arsenal de los Invencibles. Básicamente del 2001 al 2004, pero principalmente vamos a hablar de la temporada 2003-2004, que es esta en la que ganan la Premier de forma invicta. Un equipo que formaba en su mejor versión con Lehmann, Kolo Touré, Sol Campbell de centrales, Ashley Cole de lateral izquierdo, Loren de lateral derecho, de doble 5, Gilberto Silva y Patrick Vieira. De extremos, Robert Pires y Freddy Ljungberg. Y en la punta, Dennis Bergkamp y Titi Henry. Ya hay varios de estos jugadores que hemos mencionado Sí, y de en técnico previos Arsène episodios. Wenger. Y el técnico Arsène Wenger. ¿Y los Eh, suplentes, lo querés decir? a ver, a ver, principalmente de suplentes, los dos tipos que a mí más me interesan son dos jugadores de culto absolutamente espectaculares, que entre los dos creo que meten 4 goles esa Premier League, que son Nwankwo Kanu y José Antonio La Perla Reyes, Blesa, Qué hombre, qué hombre. absolutamente. Qué hombre, claro. Monstruos, dos jugadorazos
Sí. Increíble, no sé cómo explicarlo. Ahí Wenger agarró y dijo, bueno, no solamente voy a tener el mejor once inicial de todo el mundo, sino que voy a llenar el banco de suplentes de tipos que me gustan a mí, como juegan a la Sí. pelota. Y el otro suplente espectacular era Edu, el brasilero. Eh, Crack. eh, sí, también. Creo que igual que Du está en el, si no me equivoco, creo que es en el Hajduk todavía, hasta 2006, ¿no? No, ese Creo que es no otro está para Edu. esa temporada. Ah, no, Sí, no, el otro este Edu. Edu sí. No, estaba pensando en Eduardo da Silva yo. No, Sí, no, este Edu, sí, este está Edu Edu, sí. César Daud Sí, Gaspar, sí. creo que está Ray Parleur también. Sí, igual eran los 11 jugadores estos Sí, sí, los 11 que eran vimos los recién. 11, eran los 11 de memoria, Sí. Y el arquero estilo que Coco estaba, Basile. cuando estaba el arquero malo era el equipo que le metían goles y cuando estaba el arquero bueno no le metían goles. Exactamente. Tengo Que ganas de hablar Seaman. tengo ganas de hablar del arquero malo, boludo. No hagamos eso. Empecemos hablando de lo bueno. Lo más divertido es hablar del burro, pero empecemos hablando de esta bestialidad de equipo, porque Sí, es yo creo que realmente este equipo, espectacular. el secreto de este equipo fue que como que para este año, el 2003-2004, ellos logran una continuidad, porque el equipo ya estaba, o sea, ya había llegado a Lauren de España, que jugaba de volante y Wenger lo reconvierte en 4. Lauren jugaba de 4, perdón, de 5, de 8, y Wenger dice, vos Ujú. vas a jugar de 4 acá. Así de sobrado estamos. Eh, y después, bueno, la suerte de que diferentes lesiones terminaron consolidando a Ashley Cole de 3, ¿no? De ser titular. Sí, sí, tranqui. Uno de los pocos Eh, ingleses no burros de la historia. sí, iba a decir eso. Vos decís que se asentaron, el equipo grupo ya estaba hecho y acá se asentaron. Yo lo que digo es que Wenger ya fue full en tomar la decisión que tenía que tomar, que era básicamente no tener ingleses prácticamente en el campo de juego. Sacar al arquero inglés y poner un alemán. Y después, nada. Wenger Que jueguen. es el gran visionario que lo vio acantonar al Manchester United y pensó, ¿y qué pasa si traigo 8 franceses en lugar de uno? Y cambió el fútbol. Sí, 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 sí. Y los ingleses no lo podían creer. En este caso, vamos a ser justos. Nosotros tampoco. Este es un equipo que No, vimos no, en no. tiempo Sí. real y estamos todos enamorados de, Vamos a hablar bien de del dos fútbol que ingleses, de juegan. hecho. Vamos a hablar Sí, bien de Ashley Cole y de Campbell, porque eran dos jugadores que nos gustaban a nosotros, de hecho. sí, 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 sí. Sol Campbell es un jugador espectacular que hubiera sido el héroe de la final del 2006 si no fuera porque, bueno, Lehmann decidió hacerse Sí, expulsar. Eh, sí, 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 sí. no puedo con mi Lehmann, genio. Lehmann un arquerazo, pero era medio inconsistente de la cabeza, claramente. Exactamente. Sol Campbell, ¿Vamos a hablar de ese nada. mediocampo? ¿Vamos a hablar de Vieira y Gilberto Silva? Una, primero, una picadora de carne. Sí, obvio, Antes que sí, sí. nada, una picadora de Sí, carne. sí. Dos ursos, dos puertas. Te pasabas por ahí y. No sé cómo explicarlo. Eran el Señor de los Anillos, los dos reyes, en el río, los dos reyes gigantes con la mano, mostrando la mano. Sí. Esto era lo mismo. Eran de esos dos eh, tótems enormes en Y el aparte, mediocampo que encima jugaban al fútbol. claro, encima eran box to box, aparte. O sea, Claro. jugaban bien, marcaban como los dioses, presionaban arriba, porque eran los que generaban muchas situaciones de gol, las generaba ellos presionando arriba. Sí. Y aparte, tenían gol, porque Gilberto Silva iba muy bien de arriba y Vieira entraba vacío al área, queriendo replicar todos los equipos del mundo, querían tener un Vieira. Claro. Muy injustamente olvidado Gilberto Silva como jugador. Sí, sí, Un sí, sí, jugador me encantaba. realmente de primera línea en esos años. Es eso, también le permitía a un doble pivote como este jugar a lo que quisieran y de la forma que les diera la gana, porque hacían todo. Nada, estos tipos Sí. que le permitían plantar 4 jugadores súper creativos arriba que no aportaban muchísimo en defensa. Eh, Podemos hablar de los dos extremos, o va, de los dos volantes Sí, abiertos. sí, dos genios, pero Sí, sí, posta sí. genios. Dos monstruos. También tipos que no. que quedaron muy relegados, siento, en la memoria colectiva. Sí, Empecemos hablando del, bueno, el más reconocido por sus éxitos en la selección, que es Robert Pires. claro, sí, el francés, Mm. un jugador hermoso, no Fuera de clase. Sí, solamente sí, no solamente en el juego. estéticamente, Sí. que también una carrera previa a llegar al Arsenal muy buena, porque había salido campeón del mundo ya, había jugado en el Marsella, y Ujú. llega al Arsenal y ya consolidado, o sea, llega un hombre al Arsenal, ya un jugador hecho,
que se asienta del lado izquierdo, que era por donde recargaba el Arsenal. Casi toda la salida del balón era por el lado izquierdo, con él y con Ashley Cole pasándole todos los tiros. Claro. El juego se armaba por ahí y por la derecha entraba en el vacío Ljungberg por el carril del 8. Un montón de goles, Ljungberg y Vieira también entrando. Sí. Y con una técnica depuradísima, ¿no? El sello distintivo de Pires son los controles. Un tipo que controlaba la pelota con una facilidad y un pase largo muy fino. Sí, largo no. Una técnica exquisita. Era el. Bueno, siendo derecho desde el lado izquierdo, tenía toda la cancha de frente para administrar la bola, ¿no? Claro, era lo más parecido a un playmaker que tenía este equipo. Básicamente jugaban todos al fútbol, pero lo más parecido a un foco de juego en el medio era él. Y del otro lado, Freddy Ljungberg, que era un jugadorazo. Muy dinámico, muy habilidoso, mucha llegada a gol, como bien mencionabas vos, y que, justo con su selección, ahora tenemos un mal recuerdo, ¿no? Con su selección, pero de vuelta, raro, porque en ese momento, por el look extravagante que tenía bastante, resonaba bastante en la gente, pero injustamente olvidado. Pasa que después balbuceó muchísimo, o sea, prolongó su carrera como, 10 años de más. No tuvo lugares rarísimos. No tuvo un pick muy largo tampoco, fue un par de años en el Arsenal. Sí. Y después creo que terminó jugando en India y en Corea, una cosa así. Lo banco igual, obvio. Sí, obvio. Y nada, es un jugadorazo. Fue modelo de ropa interior en Calvin Klein. Fue modelo de L'Oreal, de Pepsi, ¿no? Era aparte, bueno, tenía eso también este Arsenal. Mucho jugador lindo, recordado por su estética, ¿no? Ni hablar los dos de arriba que me pongo de pie y no me siento más, digo. Sí, bueno, ya hablamos de los dos, por ahí no tenemos que desarrollar tanto, pero estamos hablando de Dennis Bergkamp y Thierry Henry. Bergkamp, un jugador, uno de los jugadores con mejor técnica de la historia del deporte. Fútbol, y Enrique en ese momento debía ser el mejor delantero del mundo. Le robaron un balón de oro a Henry ese año. Se lo dieron a Nedved. A Nedved, Dios mío, la puta madre. Cierto. Vos dijiste el chacho no lo estamos grabando. Sí, no lo estamos grabando, pero fruncimos el ceño los dos cuando dijimos Nedved. Mi respeto para Nedved, jugadorazo. Buen jugador, pero bueno, es como si le dieran a Ljungberg el premio al balón de oro. Sí, Ljungberg tenía más gol que Nedved, me parece. Sí. No, es que es el equivalente. Lo robaron. Aparte de lo que se entendía en Bergkamp y Henry, hay unos pases de Bergkamp. Yo estuve viendo hace poco toda la temporada completa de Los Invencibles, resumida, obvio, no piensen que soy tan enfermo, y la cantidad de pases que le mete. Yo creo que nunca un equipo tiró tantos tiros al palo, aparte, porque todos los partidos del Arsenal había un tiro al palo. Era increíble. Y todas las atajadas del complejo de resúmenes que vi son todas de Lehmann. No hay una sola atajada de Seaman en todo el resumen de 2 horas que vi. Muchísimo control de la posesión, muchísimo control de la pelota en una época en la que esto no estaba muy en boga, menos en la Premier League. O sea, realmente un equipo que iba a contramano de lo que se hacía en buena parte del mundo. Y aparte... Como decíamos, con equilibrio. Esto es el mismo año que, si no me equivoco, es el mismo año que el Real Madrid decide deshacerse de Claude Makelele, o si no, es después de este año. Básicamente tirando por la borda cualquier interés en tener cierto equilibrio en el mediocampo. Acá, como bien decíamos, tenía esos dos monstruos, esas dos picadoras de carne que encima sabían jugar a la pelota y que les permitían soltar las palomas de una forma que no pasaba nunca en la liga inglesa. No, aparte los laterales pasaban y jugaban también, o sea, no era que formaban un bloque de 6 jugadores defensivos y que ataquen los de arriba nomás, no, pasaban un montón los otros dos. Sí. Y acá va mucho de lo que decíamos, ¿no? Nosotros que lo vimos jugar en vivo este equipo, la huella es indeleble. Si bien no va a tener el currículum de otros equipos a la hora de mostrar logros a nivel internacional, creo que es un equipo que si lo viste jugar, te marcó. No dudás que fue uno de los mejores equipos de la historia. Sí. Ahora vayamos a la parte mala. No sé si querés hablar primero de la Foca o querés hablar de la Champions. Yo quiero... siempre estoy para hablar mal de Seaman, pero hablemos de la Champions porque es punching ball Seaman, pobre. Bueno,
¿Por qué este equipo no tiene una Champions League? Yo creo que eh, el déficit más grande que tenía Wenger era plantear los partidos mano a mano. El chabón tenía una forma de jugar, que era su forma de jugar, y no la adaptaba al rival de turno. Me parece que ese era el mayor déficit que tenía este equipo. Sí, es algo que creo que se va a ver más adelante también en la carrera de Wenger como técnico. Eh, su momento más exitoso, que es la Champions de 2006, que llega a la final, es principalmente porque deciden resignar todo este estilo de juego y afianzar mucho la defensa y jugar arriba para que Henry le salga las papas. Lamentablemente le sirve. Eh, pero bueno, Sí, sí, más vale. acá justamente es la única razón, esta falta de éxito continental es la única razón por la que este equipo no está mucho más arriba. Sí, sí, tal cual, coincido 100%. O sea, es solamente porque lo vimos jugar. Si fuese, leímos que pasó esto o lo que fuera, la realidad es que seguramente diríamos, che, no, bueno, son ingleses vendiendo humo. No, no, no es así. No, Especialmente no es el porque caso. casi no hay ingleses. Bien, y la Foca Siman, que es uno de los peores arqueros que vi en mi vida, tal vez el peor arquero de equipo grande, bueno, del que yo tenga memoria. El peor sacador del Y arco el peor sacador del arco, que sacaba como un jugador de rugby reventando la pelota para arriba. para cargar. Sí, no, no podía salir a cortar nada, lo sacabas o sea, no servía dentro del área chica, pero lo sacabas del área chica y nada, era como, Volcaba como una bolsa de sí, papas. era como soltar un chico ciego, sordo y mudo en las corridas de toro de San Fermín. Nada, Y un vestido de desastre rojo. absoluto. Claro, vestido de rojo. Realmente es inexplicable. Bueno, agradecemos que haya sido arquero de la selección inglesa tanto tiempo. Sí, olvídate. ¿Te acordás el gol que se come con Ronaldinho en Sí, el sí, sí. 2002? El Sí, tiro libre ese que tira como el ojete de Ronaldinho y se la clava en el segundo palo. sí. Nada, bueno, es lo Y que ahí hay. comerse un gol igual a Batalla en River, imagínate. Eh, no sé quién era peor. O sea, está en ese nivel. Sí, 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 Batalla tenía 20 años aparte. Bueno, seguimos entonces con el puesto 47, si te parece bien. Dale. Hablamos de un bicampeón de la Liga Inglesa y el primer equipo inglés campeón de la Copa Europea de Campeones. Estamos hablando del Manchester United entre el 65 y el 68. Un equipo que formaba principalmente con Stepney en el arco, Folks y Dunn de centrales, Brennan y Sadler de laterales, Styles, Charlton y Creran en el mediocampo, Dennis Law, Heard y George Best de delanteros, dirigidos por Matt Busby. Un equipazo. Históricamente, cuando se habla del fútbol inglés y se habla del equipo, del jugador favorito de Hendrick, que era Bobby Charlton, eh, hablamos de un gran equipo, signado por la desgracia de una tragedia que después vamos a hablar. Un equipo que cambió, obviamente, con el jugador uno de los jugadores que más nos costó dejar fuera del top 100, que fue Dennis Law, el escocés. Sí. eh, pero no, nada, George Best es una de las figuras indiscutidas de la historia del fútbol y está bueno que se dé este espacio para poder charlar un poquito de él también, ¿no? Sí, a ver, hemos recibido puteadas y de hecho nos lo planteamos bastante. Yo tengo un tema con este equipo y con George Best en particular, que es, yo lo amo a George Best. El United es un equipo que dentro de todo me cae simpático históricamente, pero primero siempre consideré que el pick de Best era demasiado corto como para incluirlo en una lista como la que armamos antes de los 100 mejores juegos de la historia. No es que por nivel no pudiera estar. Y respecto a la inclusión de este United, me hacía un poco de ruido, especialmente considerando la época y considerando cómo le fue en el cruce al final en la Intercontinental contra Estudiantes, que, spoilers, va a estar en Sí, sí. esta lista, creo que es obvio, creo que no hay que, creo que ni siquiera cuenta ni siquiera cuenta como un spoiler. Eh, pero sí es cierto que es un equipo que marca época, que demuestra su nivel en el fútbol europeo y que, considerando el éxito de Charlton en la selección inglesa y considerando que tiene 3 ganadores del Balón de Oro, la verdad es que es medio difícil dejarlo de lado, más allá de que en ciertas circunstancias me puede generar un poco de ruido.
No, aparte, bueno, es lo que crea al Manchester United del resto de la historia. El Manchester United antes Sí, de esto era nada, no era un equipo, era el equipo chico de Manchester. Y esta santa trinidad de Charlton, Law y Best termina generando un impacto que termina creando al monstruo que el Manchester es ahora. Entonces, para claro, mí es es el imposible equivalente, hablar del Manchester United sin hablar de este equipo. sí, es el equivalente inglés al Real Madrid de Stéfano. Exacto, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es eso, Y tenés. aparte, nada, la base del Inglaterra campeón del 66 varios jugadores salieron de este equipo. No, es eso, es la base del campeón del 66, siendo que tal vez los dos mejores jugadores o de los tres mejores jugadores no son incluidos ahí, o sea, reforzados con otros dos jugadores británicos, tal vez mejores que todos los demás que había en el equipo. Sí. No, no, sin dudas, yo no tengo dudas que tanto Best como Lowe son mejores que Charlton. Sí, coincido, pero bueno, nada, al menos es para la discusión. ¿Qué decir de George Best? Eh, un, una bestia, un jugador que no tiene sentido que haya nacido donde nació, porque por estilo de juego tendría que haber nacido en otras latitudes. Y por vida fuera de la cancha también. También. Bueno, eso ahí lo vamos a ver bastante seguido en el fútbol inglés. Pero un tipo que las comparaciones siempre fueron Garrincha, Claro, Corbata, el ese burrito tipo de Ortega. jugadores. El Burrito Ortega, dentro y fuera de la cancha, con Sí, todo. sí, sí. Pero una El impacto gambeta. cultural el impacto cultural de Best, aparte, es innegable. Le decían el quinto Beatle en una época que generaba ese tipo de repercusión a nivel mundial. Va, mundial no sé si, pero por lo menos en Inglaterra era quizás la quinta persona más conocida del país. Sí, sí, a ver, que de vuelta, justamente en algún momento fue el mejor jugador de Europa, Sí, que no es poco, está bien, no vamos a decir mejor jugador del mundo, de vuelta. Acá Charlton, Lowe y Best, los tres ganan el Balón de Oro en algún momento. No consideramos que ninguno haya sido en ninguno de esos momentos el mejor jugador del mundo porque estaba vivo el muchacho este que juega en el Santos. sí, no, más vale. Y justo aprovecho en una época que baja el Real Madrid y los equipos de Italia no eran tan fuertes y terminan ganando una Champions de forma bastante contundente también, ¿no? Porque son un gran campeón de Champions. Sí, sí, bastante dominante. Sí, y aparte hay que hablar que en una de estas cuatro ligas que mencionabas vos que ganan, la ganan ganando, siendo invictos los últimos 20 partidos de la liga. Era un equipo que ganaba muy sólido los torneos locales en esa época, que era bastante competitiva la liga inglesa. No, y a ver, de vuelta, es el primer equipo que incluso nosotros tenemos que admitir que empieza a marcar, empieza a mostrar que el fútbol inglés está a la altura del resto de las grandes ligas de Sí, Europa, sí, sí, que sí, es algo sí, que la década siguiente se va a ver mucho. Pero sí, bueno, sí. no por nada es el primer equipo inglés que gana una Copa de Campeones. Y le ganan a el Benfica Eusebio, Al Benfica de Eusebio, claro, le ganan a otro gran equipo de época, que claro. no va a estar en esta lista, pero que tranquilamente Sí, está podría en formar el parte. mismo tier que este, pero pierde contra este equipo, básicamente. Claro. Sí, sí, ahí el tiebreaker es bastante obvio. Sí, Eh, y bueno, Denis Lowe no puede jugar la final porque se lesiona justo el arroyo. no sé si querés hablar un poco del estilo de juego, de cómo se Sí, organizaban, a ver, de Novi Matt Styles Busby, fajando gente. Busby, el técnico, el, el escocés, es creo que el inventor del fútbol inglés táctico, un tipo que agarra la época posguerra inglesa y reconstruye un poquito todo lo que es el tema del fútbol en Inglaterra. Eh, Sucede el accidente de Múnich en el cual se mueren 8 jugadores del Manchester y rearma el equipo. Era un gran equipo de Manchester ese antes, previo al accidente también, un equipo Los que, Busby que Babes. sí, los Busby Babes, que, que nada, que era un equipo bastante sólido que había salido campeón. Pero bueno, después de eso tiene que rearmar todo y era un equipo que dependía mucho de sus tres jugadores de arriba. El resto del equipo era muy limitado técnicamente, pero con una gran dinámica porque justamente Babes, perdón, Busby era un técnico que hacía mucho hincapié en todo lo que era la preparación física y la preparación de los partidos, teniendo en cuenta los rivales. Entonces, se adaptaba mucho al rival que tenía enfrente, siempre teniendo en cuenta que los tres de arriba eran muy diferenciales, teniendo en cuenta que Charlton era el organizador de juego,
que Best en el mano a mano era implacable y que Denis Lowe era un delantero letal, ¿no? Uh-huh. Sí. Nada, quedamos rendidos ante la evidencia. Realmente es un gran equipo de época, no un equipo dominante, y por eso no está más arriba a pesar de lo que se suele mencionar en otras listas. No dominante en el sentido de que no es una dinastía, no es un equipo que realmente haya cambiado el fútbol tampoco, ni que haya mantenido este mismo nivel durante un periodo muy extenso tampoco. Sí. Pero bueno, una gran carrera la de Denis Lowe, que jugó en Torino, en Italia, y le fue bien. Siempre nosotros lo usamos como medidor. Jugó en Italia y era bueno en Italia, era bueno. Denis Lowe fue el único que salió de Inglaterra para jugar afuera, ¿no? Claro, exactamente. ¿Querés Bueno, contar alguna anécdota, Best, antes de terminar? es demasiado, o sea, hay realmente para estar dedicándole solamente un capítulo del podcast a Best y no mencionar ningún partido de fútbol. Qué sé yo, la frase esa de me gasté, ¿cómo es? La mayor parte de mi dinero la gasté en alcohol y mujeres y el resto la desperdicié, o en Claro. autos y mujeres y el resto la desperdicié. Sí, alcohol y mujeres, sí. Las fotos Si con todas las copas de champán llenándolas. si tuviese la frase, si tuviese que decidir, tuviese que elegir entre meter un gol en una final de Copa Europea o acostarme con una Miss Mundo, una Miss Universo, sería muy difícil, pero por suerte no tuve que elegir e hice las dos cosas. Superame. Nada, un crack, un declarador maradoniano absolutamente querible, y por sobre todas las cosas no era inglés, así que Sí. nada, lo amamos, lo amamos, o sea, no lo incluimos en el top 100 de vuelta solamente porque a los 26 años, 25 años era un exjugador, a los 26 años era un exjugador. Y jugó 10 años más. Sí, bueno, robó todo lo que pudo. Estuvo un escándalo bastante grosso porque no lo llevaron al Mundial de Argentina. ¿Al Mundial de Argentina o al de España? Estaba viejo y había clasificado un mundial y no lo llevan y se arman bárbaro. Fue en el 82. En el 82, al de España, sí. Sí, pero estaba. A ver, tendrían que haberlo llevado por. Estaba en el Bournemouth. Sí. Y él se postuló para jugar, pero había jugado 5 partidos en todo el año, una cosa así. Sí, no, ya en el 82 era más que un exjugador. Pero, Sí. pero nada, no hay que respetar los rangos y tendría que haber ido. Obvio, más vale. Como si Messi quisiera ir a un mundial dentro de 25 años, ya fue. Olvidate. Sí. Abide. Bueno, hay 4 biografías. Yo escuché una que está bastante. Leí una que está buena, que era el bueno, el malo y el burbujeante, que es una que le escribió Ross Benson, que es un escritor de Irlanda del Norte también. Yo la leí hace un montón de tiempo y bueno, todas las anécdotas que tienen. Nada. También apareció hay un montón de murales en Irlanda del Norte de él, que sigue siendo la leyenda máxima del fútbol en norirlandés, ¿no? Sí, no creo que tenga demasiada competencia, pero realmente un jugador magistral. Sí, bueno, y esta Sagrada Trinidad era el motor del equipo, era un equipo que era literalmente todos unos picapiedras y ellos 3 arriba que jugaban al fútbol. Bien, avanzamos entonces con el último equipo del día de hoy. Si te parece bien, en el puesto número 46 vamos a hablar de un equipo que fue tetracampeón de la Liga Holandesa, campeón de la Copa Europea de Campeones y tricampeón de la Copa Holanda, dirigidos por Guus Hiddink. Hablamos del PSV de 1985 a 1989, formando con Breukelen en el arco, defensa de izquierda a derecha Heinze, Nielsen, Ronald Koeman y Gerets, en el medio Linskens, Lerby y Erle, y adelante Gilhouse, Kift y Vandenberg. Hablamos de un equipo que salió campeón de Europa cuando no tenía los mejores nombres de esta lista, porque tuvo a Romario y a Gullit, y no salió campeón de Europa con ninguno de los dos, sino que eran un equipo de obreritos, más obviamente Ronald Koeman, que es uno de los mejores jugadores de la historia. Sí. Un equipo súper sólido, que no regalaba nada, un equipo de Hiddink, pero clavado, 4 jugadores en la defensa, 4 volantes y 2 delanteros que hagan lo que puedan, pero vamos a defender. El 0 en el arco era clave. Y aparte hizo uno de los mejores batacazos de la historia de la Champions, ¿no?
Sí, un montón de jugadores, o sea, hay un poco un lugar común ahí, ¿no? Por un lado es un lugar común del norte de Europa, pero por otro lado vamos un poco a contramano de lo que es el fútbol holandés, en una época que venía obviamente de un gran dominio del Ajax, eh, jugando un juego muy físico, no, no necesariamente en lo atlético, sino con un montón de jugadores arriba de 1,85 m. Sí, 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 un Un equipo montón de súper tipos físico. enormes. Kift medía 1,90 nada, Ivan Nielsen también era, creo que medía 1,90 también, eran puertas esos tipos. Gerets también. Gerets también eran, nada, imposible ganarles de arriba en defensa y en ataque, más allá de que no les sobraba nada, No, para nada. eran una maquinita. Y digo, no les sobraba nada, pero en Holanda tienen un momento, esa temporada, la que salen campeones de Sí, Europa, sí. la primera mitad de temporada, o sea, arrancan el año nuevo sin haber perdido un partido. O sea, perdón, sin haber perdido o empatado, si no me equivoco, ningún partido. Tienen una racha de 22 partidos ganados al hilo. Le ganan 9-0 al Utrecht, 7-0 al Dordrecht, al Den Bosch 6-1, al Ajax 4-2, al Feyenoord 3-1. Son una pisonadora realmente. Sí, 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 Eh, era un equipo súper, súper fuerte. Mucha de la base de la Dinamarca campeona de la Euro 92, Heinze, Nielsen y mm, Lerby, jugaban acá, jugaban en este claro. equipo. Más allá de que también hay jugadores como Van Breukelen, el arquero, que es figura de la Euro del 88, Mm, y Coman, que figura del Euro del 88. Tenemos jugadores que salen campeones de Europa a nivel selecciones también en este mm, equipo. Si bien la gran figura era Coman, era un jugador que lo vimos, hablamos de él ya en el otro podcast, que era quizás uno de los mejores defensores en materia ofensiva de la historia. También tenía mucha fortaleza física a la hora de defender. Y obviamente el equipo se encargaba mucho de ser muy superior físicamente a los rivales. Era mm. su gran sello, como casi todos los equipos de Hiddink, de una profesionalidad y de una templanza y una obediencia táctica enorme, ¿no? Sí, que se va a ver, bueno, que lo mencionaste, en semifinales de Copa Europea, cuando enfrenten a un Real Madrid muy recordado, el Madrid de la Quinta del Buitre, Sí, que básicamente, con muchos jugadores técnicos muy habilidosos, no va a poder desplegar nada del juego que los caracterizaba, porque el PSV, cuando jugaba, se jugaba el fútbol que quería el PSV. Muy a contramano, hasta cierto punto tenemos que hablar de este equipo como muy distinto, la contraparte de lo que es el Arsenal de los Invencibles. claro. Con un juego que no es recordado por nadie. Yo, a ver, investigando para esto, viendo videos, viendo partidos, todo, leyendo notas, mucha crítica Sí, pasa que al salió juego como del equipo. una respuesta contracultural al Feyenoord y al Ajax, que eran los equipos Claro, dominantes que jugaban un fútbol total, un fútbol a ras del piso. La respuesta a esto es el PSV de Hiddink, que es un sí, equipo que es claro, era un equipo alemán, jugando en un país tal con una cual, idiosincrasia tal cual. futbolística totalmente distinta. Tal cual. Por eso mucho jugador danés, por eso Exacto. con la plata de Gullit, que lo venden por un montón de guita al Milan, Sí. compran a Kift y a Gilhouse, que son los dos delanteros del equipo que vienen de equipos relativamente chicos, que tienen casi nulo paso por la selección holandesa, como para tener en cuenta, no sé, no eran Ujú. jugadores pero bueno, el Kift termina teniendo una carrera con 237 goles en primera. O Ujú. sea, no era un jugador malo. Pero eran jugadores que no No, eran tan reconocidos, nada más. no, y cuando hablamos de este dominio en la liga holandesa, recordemos que, está bien, no era el calcio, obviamente, pero estaba en ese segundo grupo. Sí, Ser campeón de Holanda no era tan distinto, no creo que haya una diferencia de nivel a ser campeón de la liga española o la liga inglesa en esa época. Eh, Sacando tal vez hay menos equipos que compitan. Ah, no, tampoco. sí, eran En los tres de España, siempre. sí, los Los tres de tres de siempre, pero siempre, bueno, como en España, sí. eran tres equipazos, claro, como en España. Nada, Que no siempre es la liga cambia el holandesa. tercero, pero son los dos y uno que Pero digo, no es la outsider. liga, lo digo para que lo usen como punto de referencia, alguien que por ahí no tenga tan visto fútbol viejo, no es la liga holandesa de hoy, no es un feeder No, para del resto. O sea, nada. sí, del calcio, pero todas las ligas están por debajo del calcio, de la Serie Sí, A.
Sí. Dentro de esa segunda línea, de ese segundo grupo, estaba ahí la liga holandesa. Es realmente un Y equipo de se época. habla despectivamente de este equipo porque no gana, termina empatando todos los partidos para salir campeón. Ujú. Empata con el Real Madrid los 2 partidos, empata los 2 partidos con el Bordeaux, y le gana al Rapid Viena antes. Pero es un equipo que se dedicaba básicamente a mantener el cero y a tener una intensidad muy fuerte. Un equipo de Hiddink, que Hiddink tendrá sus detractores, obviamente. Quizás no es el estilo de juego que más nos gusta a nosotros, pero es un equipo de época total, porque cambia el paradigma de cómo jugaban los equipos holandeses. Mm. Para peor, para mejor, no lo sé, pero convirtió a los equipos holandeses en unos equipos con una tensión competitiva bárbara y le dio un plus a los jugadores técnicos para poder ser mejores todavía. Quizás el equipo más recordado es el de la Copa de Campeones del 88, pero al año siguiente llega Romario y ahí es increíble, ¿no? Sí, no sale campeón de Europa, sí sale campeón de la liga holandesa, con un bajón del nivel del equipo en general, Porque estaba Coman, pero, que era claro, la clave. exacto, pero arrastrados por la calidad individual de Romario, que en ese momento era el segundo mejor delantero del mundo atrás de Van Sí, sí, Basten. sí, tal cual. Nada, continúan siendo un excelente equipo. Sí, Pero le sí, da un salto de calidad enorme Romario, que llega al mejor equipo del mundo, básicamente, sí. y se convierte en un equipo Romario dependiente, porque sin la salida de Koeman, que metía goles de todos lados, hay un gol que Mm. mete en la fase de cuartos de final. Koeman que se pasa 5 y define el primer palo, es una bestialidad lo que juega Sí, Koeman sí, en ese equipo, era totalmente Koeman dependiente. no tiene sentido Koeman como jugador. Joven, No, aparte, ahí antes de no, llegar con a. con un despliegue increíble es esto. Y la droga que seguramente le daban ahí en Holanda. Hablando de droga, no sé si queremos discutir esto al aire, dejo abierto, no sé si querés que lo edite después. Eh, ¿Por qué está el PSV y no está Nacional de Montevideo, hablando de droga? Por eso mismo, me parece, ¿no? El equipo totalmente Tenemos, dopado. claro, tenemos capeado la cantidad de equipos faloperos que teníamos acá, por eso no entra el River de Gallardo, y sí, bueno, ya está, entró la Juventus, y va a entrar la Juventus, va a entrar el Inter de Leño Herrera. Nada, es así, muchachos, no podemos, tenemos un límite, ¿no? Estamos pre-Ley Bosman de la falopa, Sí, olvídate. entonces tenemos que elegir. No, un equipo tácticamente muy ordenado, que fue muy dominante, que cambió un concepto a lo largo del fútbol y que catapultó a Hiddink a la élite de los técnicos mundiales. Un técnico que dirigió un montón de selecciones, que llevó a semifinales de un mundial a Corea del Sur Sí, y nada, un tipo que revolucionó el fútbol holandés. No quizás de la forma que nos gusta a nosotros el fútbol y que nos gusta ver el fútbol a nosotros, pero que lo hizo y es sí, sí, indiscutible. no, por supuesto, no discutimos con resultados, para nada. Eh, bueno, cortamos por hoy, Sí, creo que no tenemos mucho más que decir. por hoy estamos, me parece. Eh, bueno, sí, terminan esa temporada, terminan con 117 goles a favor en la liga No, es holandesa una bestialidad, sí, es una y bestialidad. solamente 28 goles concedidos. Me había quedado en el No, tintero el detalle. un equipo muy superior al resto, muy superior al Mm, resto, que lo tuvieron que correr de atrás los otros. sí. 9 puntos arriba del Ajax, en una época en la que si ganabas te llevas dos Eran dos. puntos. Claro. Bien, bueno, Ítalo, cortamos acá. Sí, Muchas gracias a vos, gracias a quien sea el demente que sigue escuchando a esta altura del partido y nos vemos en un próximo episodio de los mejores 50 equipos de la historia del fútbol. muchas gracias.